Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra Ecocápsula. Bueno, y continuamos en nuestro programa de Virus Usaquén, y como les he contado, hoy estamos en reuniones conociendo las personas de nuestra localidad, porque nosotros en Ecoradio queremos conocer, aprender de nuestra localidad más, conocer las dificultades, las problemáticas que hay, pero también las soluciones, y sobre todo conectarnos con la comunidad. Y hoy gratamente nos encontramos con el doctor Carlos Flores, que fue edil de nuestra localidad. Mi estimado doctor Flores, bienvenido a Virus Usaquén de Ecoradio. César, muchas gracias, pero sin doctor, que apenas tengo 31 años. ¡Que conste! Bueno, Carlos, ya más de 20 años viviendo en Bogotá, fuiste edil en nuestra localidad de Usaquén. ¿Cómo ves el panorama de nuestra localidad y el de la ciudad, obviamente? Bueno, es preocupante. Nosotros vemos que las personas sienten miedo de salir a la calle, las personas se sienten en toque de queda después de las 6 de la tarde, César. Nosotros cuando fuimos edil, llegamos en el 2016 y Usaquén tenía apenas 11 cámaras de seguridad funcionando. Propusimos que se duplicara el presupuesto para cámaras de seguridad. Lo logramos incluir en el plan de desarrollo local y al finalizar nuestro periodo en el 2019 ya teníamos más de 200 cámaras de seguridad funcionando. Las cámaras funcionan, sirven para disuadir, para tener elementos materiales probatorios que puedan judicializar a los delincuentes y no los suelten como hoy está pasando. Sin embargo, las cámaras no son suficientes. Necesitamos y queremos proponerle al próximo alcalde de Bogotá que compren drones, que hayan drones para cada localidad, ojalá uno o dos drones, porque nos sirven tanto para seguridad, porque podemos ponerlos a perseguir a los delincuentes, podemos ponerlos a la salida de los colegios para que disuadan al microtráfico, a los traficantes de droga que le venden drogas a nuestros jóvenes, podemos ponerlos en los parques para que no nos dé miedo de sacar a nuestros niños o nuestras mascotas de 6 de la tarde. Y de esa manera podemos generar una sensación de seguridad y mejorar los índices de seguridad. Yo trabajé en el Ministerio de Defensa con el exministro de Defensa Diego Molano, que hoy quiere ser alcalde de Bogotá y ojalá sea alcalde de Bogotá, y recorrimos las 20 localidades, escuchamos todas las problemáticas, y lo que más a la gente le preocupa es el tema de inseguridad. Logramos aumentar el pie de fuerza, logramos mejorar las capacidades de la policía, de las fuerzas militares, pero estamos convencidos que necesitamos realizar más acciones para poder hacer que la gente se sienta segura. Nuestra localidad claramente tiene un problema gravísimo, que es el tema que genera el microtráfico, todo esto. Pero cuando uno ve el panorama internacional, sabemos que el narcotráfico es una industria, porque mientras haya consumo, pues va a haber algo que crezca. ¿Qué pensar respecto a legalización? Porque finalmente con eso se podría cobrar impuestos, como lo es el licor, porque digámoslo así. Yo sé que no es igual, pero la legalización no sería una manera de poder, podemos que Colombia salga de este gran problema que tiene. De por sí la marihuana es legal y hoy por hoy... Pero no la fabricación del microtráfico. Sí, hay un tema legal que realmente es una contradicción porque es legal el consumo, pero la producción únicamente es legal para exportarla y no se puede para la venta interna. Yo creo que la marihuana sí había que legalizarla ya por completo, pero creo que las otras drogas no. Por ejemplo, la cocaína, la heroína. Una persona que prueba la heroína tiene un 95% de posibilidades de quedarse ahí. Una persona que prueba la cocaína es muy difícil que salga. Entonces son drogas duras. La marihuana es una droga blanda, las drogas duras son drogas que dañan a nuestros jóvenes, que los llevan al camino los aleja del camino de la educación, los aleja del camino del trabajo. Entonces creo que esas drogas como la cocaína y la heroína no podemos legalizarlas. Usted pone un buen ejemplo que es el ejemplo del licor y usted no sé si tiene hijos, pero usted por ejemplo tiene 3 hijos, bueno, y para usted de pronto es normal que su hijo a los 14 y 15 años se tome una cerveza con usted. Sí. Hace 100 años eso no era tan normal. Entonces, pues yo también vería normal tomarme, mi hija tiene apenas 4 años, pero que cuando tenga 15 años poder tomarme un vino con ella me parecería normal. Pero usted se imagina que en 50 años nos parezca normal que el papá con el hijo de 15 años esté consumiendo cocaína, porque al hacerlo legal lo empezamos a normalizar. Entonces, en ese sentido, creo que drogas duras como la cocaína y la heroína no las debemos legalizar. Sin embargo, en un informe que hace varios años hizo, por ejemplo, Salud Hernández, de cómo se fabrica la cocaína en Colombia, a eso le mezclan de todo menos cosas buenas. Entonces, de pronto el daño lo hace más esa gasolina, esos blanqueaderos que le meten que la misma cocaína. Entonces, de pronto ese tema valdría la pena revisarlo también, porque es que lamentablemente los artistas en los Estados Unidos
Hollywood consume cocaína y son felices contando que consumen cocaína. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Porque es una contradicción total. Es cierto que hay una contradicción, pero yo creo que como sociedad lo que debemos es educar a los jóvenes para que sepan que el camino, independientemente que sea legal o sea ilegal, que el camino es la educación, que el camino es salir a trabajar, que el camino es producir, que el camino es ser ciudadanos honorables, que podamos ser un aporte para la sociedad. Yo creo que quien consume cocaína, quien consume heroína, muy difícilmente va a entrar en un camino donde se convierta o donde le aporte a la sociedad. De pronto, pues usted pone ejemplo de los músicos, y hay músicos que le han dejado muchas cosas a nuestra sociedad, pero no son, yo creo que no es la regla general, sino que es la excepción, aquellas personas que consumen drogas y que al mismo tiempo pues generan algo para la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo yo que independientemente que sea legal o sea ilegal, el tema es formarlos y educarlos para que sigan el camino de la educación. Bogotá, es decir, Bogotá, que es nuestra ciudad, que nos acoge a todos. Es la ciudad de oportunidades para todos. Es una ciudad que yo no sé de dónde sale tanta prosperidad, porque finalmente aquí hay personas que logran salir adelante. Obviamente hay otros que les cuesta más trabajo, pero Bogotá es una ciudad de todos y de nadie. ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo quererla más? Y nuestra localidad de Usaquén, que es una pequeña Bogotá, porque aquí tenemos todos los problemas que tiene la ciudad. Así es, en Usaquén tenemos más o menos 500.000 habitantes, tenemos del estrato 1 al estrato 6, tenemos todas las problemáticas que encontramos en cualquier otra localidad, también las tenemos en Usaquén, y es un reflejo de Bogotá. Usted lo dice bien, en Bogotá tenemos ciudadanos de todo Colombia. Bogotá es de los colombianos, es la capital de todos los colombianos, y todos los colombianos venimos a buscar oportunidades. Necesitamos volver o fortalecer ese sentido de pertenencia, que el sentido de pertenencia no es solamente del que nace en Bogotá, sino del que viene a Bogotá a trabajar, del que viene a Bogotá a estudiar, del que viene a Bogotá a crecer, a generar oportunidades. Y el sentido de pertenencia es lo que nos va a hacer cuidar mucho más a la ciudad. Hoy, ¿qué estamos viendo? Que tenemos unos políticos, unos alcaldes o la actual alcaldesa, unos concejales que no tienen ese sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo le pedimos al ciudadano que tenga sentido de pertenencia cuando vemos que la alcaldesa de Bogotá tiene a Bogotá llena de basuras por todos lados? Cuando vemos que los concejales de Bogotá no le están haciendo control político a la alcaldesa. Cuando vemos, por ejemplo, que ya iniciaron las obras del metro subterráneo, la primera línea, perdón, elevado de la primera línea, que necesitamos una segunda línea, incluso una tercera línea, que necesitamos muchas más soluciones de movilidad, y la alcaldesa, en vez de defender la primera línea y decirle al presidente Petro, pensemos en la segunda línea, lo que hace es seguirle el juego por intereses políticos, creo yo. O económicos, porque es un negocio muy grande. También hay un tema económico muy grande, seguirle el capricho al presidente Petro de cambiar nuevamente el modelo de la primera línea, que eso nos va a hacer demorar por lo menos 15 años más en tener primera línea del metro. Nos va a aumentar por lo menos en 12 billones de pesos aproximadamente el valor del metro, que ya estaba financiado adicionalmente, para dárselo a los chinos, para decirles que darles esa plata a los chinos. Con esos 12 billones de pesos podríamos tapar todos los huecos de Bogotá, arreglar toda la malla vial, y nos quedaría plata, César. Sobraría plata. Podríamos invertir en la reconstrucción de aquellas casas que se encuentran en riesgo en los cerros, tanto pues acá tenemos un ejemplo que son Santa Cecilia, Cerro Norte, en Codito, pero también nos pasa en Usme, nos pasa en Ciudad Bolívar, que tenemos personas que viven en casas de madera, en casas de lata, que corren todos los días un peligro de morir. Esas personas podríamos ayudarles a recuperar sus casas, podríamos casi que acabar el hambre en Bogotá con esa plata. Y lo que está haciendo el presidente Petro y la alcaldesa de Bogotá es hacer un negociazo para darle a los chinos aproximadamente 12 billones de pesos más por un capricho del presidente de que el metro sea subterráneo. Ahora, y es un mensaje como nefasto, como todos los que nos está dando el presidente de la República, soltar a los delincuentes, todas las cosas que está haciendo. Pero quisiera hacer una reflexión rápida en este punto, es el Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá tiene un presupuesto anual de alrededor de 100.000 millones de pesos. La alcaldía local de Usaquén tiene un presupuesto que llega a los 70.000 millones de pesos. El Consejo no pega ni un ladrillo. En cambio, la alcaldía sí le toca hacer milagros. Ahí no hay una desproporción en lo que se gasta. Finalmente se está cumpliendo el dicho de que lo que no es de uno, pues hagámoslo fiesta. ¿Qué es lo que pasa ahí, estimado Carlos? Tiene toda la razón, César. Uno no entiende en qué se va toda esa plata, porque usted además va al consejo y las oficinas son pequeñas, están un poco descuidadas, el recinto pues lo acaban de remodelar hace poco, pero pues uno dice, ¿esa plata dónde está?
tienes la razón, vamos a hacerle veeduría a eso, vamos a enviar un derecho de petición preguntando en qué se gasta el presupuesto el Consejo de Bogotá, porque lo que no puede pasar es que, como usted dice, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces todos los concejales en cantidad de recursos, en comidas, me imagino que le reparten, como pasa en el Congreso, comidas para todos los concejales para que no se les acabe, para que no se les desbarate el quórum a la alcaldesa y voten los proyectos de ley. Vemos cómo la alcaldesa, cuánta plata nos hizo gastar a los ciudadanos cuando era senadora en la consulta anticorrupción. Ajá. Y hoy todas las cosas por las que votaron los ciudadanos en esa consulta anticorrupción, todas las ha violado. Hizo una consulta y nos hizo gastar una plata, y hoy ella entrega cargos burocráticos a los concejales para que le pasen los proyectos de ley, ha permitido la corrupción más grande en sus secretarías y no ha sacado, por ejemplo, al secretario de Movilidad, que tuvo temas pues bastante denunciados y donde presuntamente hubo corrupción. Entonces la alcaldesa terminó conectando con esa corrupción cuando la eligieron, porque supuestamente iba a acabar con la corrupción. Carlos, usted fue edil de la localidad. Lo que nosotros vemos hoy es que muchos de los funcionarios de la alcaldía local no son competentes para ocupar los cargos, porque lamentablemente se ve que se pagan votos con puestos, y eso ha funcionado así toda la vida, eso no es de toda la vida. ¿Qué poder hacer para frenar eso? Es decir, que el que vaya a ocupar un puesto en la alcaldía local sea competente y no se siga con eso. César, es que nos engañaron. Se nos dio lo que sacó la alcaldesa cuando llegó, que se llamaba meritocracia. Sí, pero hizo un concurso donde la gente se inscribía en la página. El de las no palancas. Talento no palanca. Exacto. Talento no palanca. Fue mentira. Todo fue mentira. La gente se inscribió, a los madrianos los llamaron, y a los que llamaron tenían algún padrino político que les dijo: oiga, ya este man se inscribió en Talento no palanca, por favor contrátenmelo. Fue un engaño de la alcaldesa, como todo el maquillaje que ella nos ha hecho, como el maquillaje de 500,000 pesos que pagamos de los impuestos de los bogotanos y para maquillar a la alcaldesa. Un maquillaje fue ese Talento no palanca. Necesitamos gente buena, gente competente. Ojalá arraigar a la localidad. Hoy vemos incluso en las alcaldías locales trabajan personas que son de otras localidades. Ojalá podamos... Los contratistas de las licitaciones no son de la localidad. No son de la localidad, no la conocen. Incluso muchas veces vemos que contratan con varias alcaldías. Todos son enviados por los concejales. Y eso fue lo que la alcaldesa nos prometió acabar. Y se convirtió en la más politiquera de todos. Carlos, yo sé que esta no va a ser la última ni la primera, van a hacer muchas entrevistas más aquí en El Corrado contigo para profundizar en los temas. Podemos hablar ya de planes, podemos dar ya chivas de cuál es tu futuro, a qué te vas a dedicar. César, en estos momentos queremos seguir recorriendo la ciudad, las 20 localidades, porque la gente está preocupada por muchos temas, pero principalmente por la seguridad. Queremos escuchar y construir propuestas, pero no basados en lo que nosotros creemos que necesita la gente, sino basados en lo que la gente nos dice que necesita. Excelente. Seguridad, ya te decía, desde las islas de la gente se siente en toque de queda. Necesitamos drones, los drones nos ayudan para perseguir al delincuente, pero también nos ayudan, por ejemplo, para cuando hay un choque simple, no estemos, o un choque complejo incluso, llegue el dron, tome las fotos y podamos enseguida. Que los carros avancen y no dejar el choque 2-3 horas mientras llega la policía, mientras hacen croquis, mientras toman fotos, afectando toda la movilidad. El dron nos sirve incluso para mirar en los cerros orientales cómo están actuando las montañas cuando hay riesgos, y que no nos pase lo que nos pasó en La Calera con las lluvias, lo que nos pasó en Usaquén, lo que nos pasó en Chapinero y en Suba. Entonces, realmente los drones nos sirven para absolutamente todo. Tecnología, ustedes los jóvenes tienen que llegar a renovar esto con tecnología, y bueno, y los jóvenes tienen que participar ya con un criterio más informado, mejor informado, para que no pase lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Hoy Diego Molano nos contaba, por ejemplo, una gran idea que tiene, que digamos que ya han aplicado en varias ciudades, porque es que aquí en Bogotá nos acostumbramos a pico y placa. La única medida de movilidad es el pico y placa. Entonces, restricción. Ya estamos cansados de la restricción. La gente tiene derecho a tener su carro, su moto, su bicicleta. Sobre todo que están pagando los impuestos, y pagan obligatorio, y no lo pueden usar. Por ejemplo, el representante Andrés Fuero que propuso, hombre, si nos van a poner pico y placa, entonces paguemos el impuesto proporcionalmente, el impuesto vehicular proporcionalmente al tiempo que podemos sacar el carro, pero pagamos un impuesto por 365 días al año y podemos sacar el carro 120, 150 días. Eso significa que el que protesta le dan, como los moteros, por ejemplo, protestaron, les bajaban el SOAT. Los conductores de carros deberían protestar, pero bueno.
O los de la tiempo se primera, nos fue volando para adelante. o los de la primera línea, que Los nos de la dañaron, primera los CAIs, nos dañaron los Transmilenio, acabaron con las entidades públicas, nos bloquearon la ciudad y muchas veces no pudimos ir a trabajar a los colegios, a visitar a nuestras familias. Y hoy, ¿qué está haciendo el presidente Petro? No solamente los deja libres, sino que les da un sueldo y les paga para que sigan haciendo su delincuencia. Es decir, que delinquir paga. Delinquir paga. Ser juicioso no. Así es. ¿Y dónde están los ciudadanos que no cometen delitos? Les están dando la espalda. Ahora, que propuso el presidente también, incluso que van a liberar a los delincuentes que están en las cárceles para que trabajen de 8 de la mañana hasta la noche. ¿A trabajar en qué? En seguir robando. Eso nos genera preocupación, porque si hoy nos sentimos inseguros en las calles, imagínense con la liberación de los miembros de la primera línea. Imagínense con la liberación de esos delincuentes que están presos. No. Vamos a sentir más inseguros. Pero lo que le iba a decir, Diego Molano, que ojalá sea el próximo alcalde de Bogotá, hoy nos decía, no más restricciones, necesitamos unas aplicaciones que ya estamos en otras ciudades para que podamos saber por qué vías hay tráfico pesado, por qué vías hay un tráfico liviano, y de esa manera poder coger el de tráfico, donde está el tráfico suave, pagando de pronto algún peaje interno en la ciudad, o donde está el tráfico pesado. Si no tengo afán, cojo el donde está el tráfico pesado sin pagar. De esa manera pues, generamos recursos para la ciudad, pero no generamos restricciones como lo que está pasando hoy. Y hay muchas más ideas, por ejemplo, nombrar gerente para las principales vías, pero no es gerente por cada, no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y ese gerente de esa vía se encarga de que haya una ambulancia, que haya tránsito, que haya una grúa, que haya todo para que si hay un accidente, enseguida puedan la vía. Y tapar los huecos. Tapar los huecos, que tapen los huecos, porque hoy por hoy uno de los principales problemas de movilidad, por lo que generan los trancones, son los huecos. Podríamos tapar todos los huecos de Bogotá en vez de estar otra vez discutiendo la primera línea del metro, si es subterráneo o es elevado. En conclusión, definitivamente necesitamos recuperar a Bogotá de los cálculos políticos, porque lo que ha pasado acá es que todos llegan a hacer cálculos políticos y no a trabajar por la ciudad. Estimado Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros en Virus Aquel. Un saludo para toda nuestra audiencia. Muchas gracias, César, a ti, a toda tu audiencia, y queremos que la ciudadanía nos apoye. Ojalá me autoinvito a un próximo programa, César. Bienvenido. Porque ¿qué queremos hacer? No sé si te ha pasado, yo creo que todos los bogotanos están viendo que hay muchos frentes de obra en este momento en la ciudad, y eso lo celebramos, y eso nos parece increíble, porque pues necesitamos hacer obras, no solamente es restricción, sino necesitamos hacer obras, pero el problema es que las obras no avanzan, y uno no entiende cómo en otros países las obras las avanzan tan rápido. Uno sí entiende, ¿por qué? Porque meten más obreros, y más obreros le da más generación de empleo, porque los ponen a trabajar de noche también, y no trabajar de noche a la fuerza, no, les pagan pues sus horas nocturnas, les pagan bien, y por supuesto si a mí me dicen que me van a poner a trabajar de noche, me pagan bien, pues yo lo hago con mucho gusto. Y hoy vemos las obras sin un obrero, sin maquinaria, no avanzan, están colapsadas. Entonces queremos que la ciudadanía nos ayude a denunciar esas obras en sus barrios que no están avanzando, para ir a hacerle control político, para preguntarle a la alcaldesa por qué esas obras no están avanzando. Y lo dijo el expresidente o presidente de la República, Julio César Turbay Ayala: hay que bajar la corrupción a sus justas proporciones, que debería ser cero, pero lamentablemente... Esa proporción es cero. Sí, pero lamentablemente son así. Carlos, muchas gracias nuevamente por haber Muchas gracias a ti, y nuevamente un saludo para toda tu audiencia. Bueno, y ya saben, miren las opiniones, vamos recogiendo opiniones de lo que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra localidad. Y fíjense, los que metieron en este lío con este presidente, miren lo que nos metieron, y lamentablemente es nuestro país, nuestra ciudad, la que tenemos que recuperar. A todos, mil gracias, y continuamos aquí en Virus Aquel. Les habló César Augusto Catania. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Mamá, papá, abuelita, abuelito. Recuerda que una sana alimentación, mantener el esquema de vacunas al día y llevarlos a valoración médica es la fórmula perfecta para que tu hijo o hija crezca fuerte y sin enfermedades. Programa la cita con tu EPS. Para más información, ingresa a www.saludcapital.gov.co y da clic en el banner Cuidemos a los niños y las niñas. Gracias por cuidarnos. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio.